Queremos orar y pedir por la bendición tuya, por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre todas las familias que pudieran estar sufriendo estragos, pasando por necesidades y pensando que no saben para dónde ir. Que reconozcamos y recordemos que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, oh Dios, en nuestras tribulaciones. Y hoy venimos a ti para pedirte, juntamente con todas las personas que nos acompañan en las diferentes plataformas de los medios sociales, que ellos, Señor, al igual que nosotros, podamos levantar nuestras voces, levantar nuestros corazones y darte gracias por tu grande amor y por tu misericordia, porque tu plan es perfecto y tu soberanía es, Señor, inmutable. Gracias por todo, en el poderoso nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Un fuerte aplauso al Señor en el día de hoy una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar ustedes también en sintonía. Y les invitamos a que abran sus Biblias en dos pasajes muy importantes que tienen que ver con el tema que vamos a hablar hoy acerca de cómo ser una iglesia fuerte. Cómo ser una iglesia fuerte sin irnos lejos de lo que la Biblia nos enseña, lo que sabemos que la Biblia nos ha declarado. Hemos estado viendo la semana pasada y hoy se ha estado transmitiendo a través de diferentes plataformas de los medios sociales en Internet el mensaje que se predicó el domingo pasado acerca de una introducción a la iglesia, una reintroducción al hacer una reapertura de la iglesia, al reunirnos en persona, pero sepamos que la iglesia no es el edificio, sino somos nosotros. Y como iglesia entonces tenemos una gran responsabilidad, no antes de también considerar el privilegio y asimismo los beneficios de ello. Ser cristiano es un privilegio y nos ofrece beneficios. Ser parte de la iglesia de la misma manera es un privilegio y nos ofrece beneficios, pero ninguna de las dos cosas, el ser cristiano y el ser parte de la iglesia, significa que no tengamos responsabilidades. Y una de las cosas que creo yo está siendo motivo para nosotros reconocer es de que no le hemos sido fieles al Señor, no hemos asumido responsabilidades. Todo ha sido fácil, todo ha sido dado, todo ha sido entregado y nos hemos acostumbrado mucho a recibir y a recibir y a recibir y aún no hemos aprendido a dar. Y cuando hablamos de dar servicio, de dar el corazón a Dios. Hemos hablado de tres espíritus, el espíritu de la política, de lo cual lo vemos muy resaltante hoy en día. La política, el gobierno, el control, el tomar autoridad, el formular leyes y obligar y todo este tipo de cosas. Y hay política en todos los contornos de nuestra vida y nuestra sociedad. Pero también está el espíritu religioso, cuando de repente alguien piensa estar en lo correcto y los demás están en lo incorrecto. Yo estoy bien, tú estás mal, tú no sabes, yo sí sé. O yo pienso así, y comienza a haber un tipo de disputa religiosa en donde quién es más o quién es más espiritual, entre comillas. Y el espíritu de Cristo es lo que queremos nosotros hacer resaltar. El espíritu de amor, de servicio y de generosidad. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y ahora es fácil oírlo, es bonito decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Y si nos evaluamos en luz de esta importante declaración, espíritu de Cristo, espíritu de amor. ¿A quién he amado? ¿A cuántos he demostrado el amor? ¿De qué manera estoy haciendo acción de mi amor? Y si hablamos de servicio, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Cómo he demostrado mi servicio? ¿De qué manera lo demuestro? Y si hablo de generosidad, he extendido mis manos para ayudar al necesitado, para extender la mano al que está angustiado, he confortado a alguien y entonces lejos está el dicho del hecho. Por lo tanto, es tiempo de examinarnos, es tiempo de evaluarnos. Y no en un espíritu condenatorio, Jesucristo no condena a nadie, Él vino más bien para darnos salvación y vida eterna a través de su perdón. ¿Cuántos dicen amén a ello? Lo que estoy queriendo decirles y descifrarles en pocas palabras es que necesitamos un cambio total, un cambio radical,
en cuanto a nuestro concepto, definición y de cómo vivimos nuestro cristianismo y de cómo somos parte de la iglesia. Es importante la personalización de ello, no solamente decirlo, pero vivirlo. Asimismo, al pensar y al analizar más profundamente en cuanto a las áreas del servicio, cuando decimos el ministerio o la familia o en el trabajo, ¿cómo estamos nosotros sirviendo? ¿Cómo estamos nosotros demostrando el amor? ¿Cómo estamos nosotros siendo generosos? Y en cuanto a la importancia del consejo, la Biblia dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentados, sino que su delicia está en la palabra de Dios, en la cual medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Necesitamos el consejo de Dios. ¿Cuántos lo afirman en este momento? Y el consejo de Dios es la palabra de Dios, pero muchas veces Dios usa personas con el don de la enseñanza, con el don de la exhortación, con el don de servicio, que con su ejemplo hablan volúmenes. Y nos damos cuenta que Dios nos quiere ayudar a profundizar el entender lo que significa áreas de servicio, en el hogar, la familia, el trabajo, hablando de nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio y cuáles son las señales de nuestra fidelidad o más bien la falta de ella? Y por lo tanto queremos implementar estas enseñanzas por las próximas semanas que nos ayuden a poder entender qué y quiénes son la iglesia y cuáles son los beneficios y los privilegios y asimismo las responsabilidades. Si estuvieron ustedes con nosotros o han visto o pueden ver a través de las plataformas de los medios sociales, hablamos de 4 cosas. Nuestra salvación, eso nos une como iglesia, como creyentes, como hermanos. Asimismo, nuestra visión y nuestro propósito. ¿Por qué existimos y qué estamos supuestos a hacer? Y nuestra misión, que es nuestra estrategia, lo que Dios nos mandó a hacer y cómo lograr ese propósito. Y cuarto, nuestro compromiso. ¿Cuál es esa estructura por la cual nosotros vamos a saber cuándo y dónde cumplir con estos propósitos? Entonces el día de hoy quiero ver 2 versículos muy importantes, 2 citas en Mateo 22. Vean conmigo, por favor. Mateo 22, versículo del 36 al 40. Y luego miraremos Mateo 28, del 19 al 20. ¿Cómo podemos ser una iglesia fuerte? Habiendo dicho lo anterior, ahora cómo nos fundamentamos en poder reconocer que el Señor viene por una iglesia que es su novia para casarse con ella. Y todas las señales que estamos viendo que están ocurriendo son en preparación para ese encuentro con el Señor. Ahora, muchos se atormentan porque hablan de la tribulación, hablan acerca de las epidemias, pandemias, habla de las pestes, de los terremotos y de las guerras y de las muertes. Y en efecto, la Biblia habla de todo ello con bastante precisión y exactitud. Pero acuérdense, la iglesia va a ser removida antes de que eso suceda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Él nos va a salvar, Él nos va a preservar de la ira de Dios. Usted dirá, pero lo que está sucediendo ahora pareciera que fuera indicio, pareciera que ya fuera, pero no es nada en comparación a lo que realmente será. Hay quienes piensan y dicen que la iglesia necesita ser sacudida, la iglesia necesita realmente escarmentar porque se ha portado muy mal, ha sido muy desobediente, ha estado en la tibieza por demasiado tiempo y todo eso es verdad. Por eso estos son el principio de dolores, el principio de los dolores de parto, que comienza uno a sentir la contracción, pero escúcheme, no es nada comparado a cuando se aproxima el momento del alumbramiento. Así que es un tiempo de llamarnos la atención el uno a otro, de llamarnos a la conciencia y a lo que sabemos, pero que a veces lo hemos sabido pronunciar, pero no lo hemos vivido a ciencia cierta y practicado de todo corazón. Hablamos de centralizarnos en la palabra de Dios, que nada nos lleve en otra dirección. Centrarnos en la palabra de Dios, caminar con Cristo. Para caminar con Cristo tengo que estar cerca de Él, pasar tiempo con Él. El evangelizar tiene que ser intencional. Toda oportunidad que se presenta de alguien quien está al frente mío es para que yo le hable de Cristo y sepa cómo crear puentes de comunicación. Y esta persona entonces se interese en oír lo que yo puedo decirle en cuanto a la fe, en cuanto a la esperanza, en cuanto al amor de Dios y el testimonio personal. Cuando hablamos de ser transformados, escúcheme, una persona transformada será un agente de Dios para transformar a otras. Pero si nosotros no hemos sido transformados, ¿de qué estamos hablando? De simplemente algo que pudiéramos catalogarlo como teórico o como algo imaginario, ficticio quizá.
Pero cuando tú has sido transformado, cuando tú reconoces las palabras de Pablo a los Corintios, si una persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nadie puede cerrarte la boca o borrar la evidencia de que tú no eres la misma persona. Has cambiado porque Cristo te ha hecho una nueva persona. ¿Cuántos afirman ello? Y da un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Cristo nos hace una persona nueva. Y esta es la perspectiva que nos lleva a saber que Jesucristo quiere que seamos luz y sal. No solamente en nuestro contorno, Jerusalén, pero también Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Debemos tener una perspectiva global, pensar en todo lugar y en toda parte. Dice, por lo tanto, en Mateo 22, 36 al 40, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, todo lo descrito por Dios y lo que los profetas promulgaron y declararon. Mateo 22, 36 al 40. Jesús dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que este es el gran mandamiento de Dios. Y el segundo, la gran comisión. Para ser iglesia fuerte debemos abrazar este gran mandamiento y esta gran comisión. Mateo 28, versículos 19 y 20. Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cristo dijo, repitan conmigo, ¿quién lo dijo? Cristo dijo, una vez más, todos juntos, ¿quién lo dijo? Cristo lo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Vayamos y desglosemos un poquito esto en el contexto de lo que usted y yo practicamos y a veces no nos damos cuenta. Si quieren anotar esto, adoración, ministerio, evangelismo, discipulado. Adoración, ministerio, evangelismo, discipulado. Cuando dice el Señor en el gran mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, eso es adoración. Cuando dice Jesús, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso es ministerio, servicio. Y cuando Jesús dice, id por todo el mundo y haced discípulos, eso es evangelismo. Y cuando dice, enseñándoles todas las cosas, eso es discipulado. ¿Cuántos entendieron y dicen un fuerte gloria a Dios, hermanos? Nuestra iglesia y la iglesia en general cristiana, con beneficios, privilegios y responsabilidades, existe para adorar a Dios. Existe para evangelizar, discipular y ministrar. Hablamos de venir a la iglesia y cómo hemos estado añorando el tiempo de venir. Créanme, yo sé que hay muchos, pero quizás no todos, pero el énfasis está en que los que entendemos la importancia de tener compañerismo, hemos añorado, hemos llorado por el hecho de sentirnos impotentes y al no poder congregarnos otra vez por el tema de la pandemia, el contagio y todas las cosas que se oyeran, y esto hace 100 años no fue otra cosa que una historia de lo que sucediera, más ahora ha estado sucediendo. Y en medio de las exageraciones, son los complots, son las agendas con asuntos de tema político, lo que fuera, lo más importante es que es bíblico. Digan conmigo todos juntos, ¿es qué? Es bíblico. Por lo tanto, es una prueba. Allá en la China no se pueden reunir como nosotros lo hacemos. En otros lugares, aún el hecho de que sepan que tú eres cristiano y te preguntan, y si tú no lo niegas, te matan. O secuestran a tus hijos y los violan, y a tu esposa lo mismo. ¡Qué atroz! Pero, hermanos, nosotros no sabemos lo que es eso. Hemos vivido una vida cristiana demasiado cómoda, demasiado fácil. Y es necesario que ahora sintamos dolor. Es el dolor y el sufrimiento lo que nos ayuda a crecer y a entender cuánto es el amor de nuestro Dios. Y por eso la adoración nos conecta con Dios, con la visión de quién es Dios, y le respetamos y le adoramos y le reverenciamos porque sentimos su presencia. Entonces celebramos la presencia de Dios. Estando a solas,
tenemos al Señor, pero estando dos o más reunidos, Jesucristo dijo, yo estoy en medio de vosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, comunicamos la palabra de Dios evangelizando, dando las buenas nuevas. Y educamos al pueblo de Dios, les instruimos, discipulándonos en las cosas que la Biblia dice, la Biblia enseña. Y también demostramos el amor de Dios a través de lo que es el servicio. Exhibimos la celebración de la presencia de Dios cuando nos congregamos y alabamos al Señor. ¿Cuántos fueron bendecidos hoy con el tiempo de alabanza al son de la guitarra y de las voces? Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. O sea, no es lo mismo estar en persona, decimos estar en vivo, que verlo en una pantalla. O sea, no es nuestra generación. Hoy en día los jóvenes están acostumbrados a la pantalla, están con el teléfono y todo el tiempo están, miles de veces diarias están mirando el teléfono. Es un tic nervioso, es una adicción que mueve ciertas químicas en el cerebro, es una adicción. Y por lo tanto, pantalla pequeña, pantalla mediana, pantalla grande y todo es que en pantalla, porque así va a ser el tiempo del anticristo. Él se va a comunicar con todo el mundo y todas las pantallas de todas partes, y el anticristo va a estar hablando y decretando y la gente todo va a estar siendo comunicada al instante. ¿Cuánto tiempo atrás hace que eso no hubiera podido ser una realidad y ahora lo es y lo sabemos? Sin embargo, la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Y cuando lo único que hay es la posibilidad de escuchar a través de un aparato electrónico, bueno, pero si hay la oportunidad de poder venir en persona, estar allí, cuánto mejor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, Efesios 3:10 nos dice a nosotros, tuvo la intención de que ahora por medio de la iglesia se les dé a conocer la multiforme sabiduría a los gobernantes y a las autoridades en las regiones celestes. Vemos nosotros la importancia que hay que como cristianos sepamos adorar al Señor y adorarlo en espíritu y en verdad. En Romanos 10, 13 y 14 dice así, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo va a invocar a alguien a quien no cree? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han creído? ¿O del que no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no les había hablado? ¿Y quién podrá ir a hablarles si no antes es enviado? Entonces vemos nosotros la importancia que hay de que todos nosotros como cristianos experimentemos un cambio total y radical. No podemos seguir siendo los mismos. Señor, cámbiame, decimos, pero la pregunta es, ¿en qué área me está cambiando? ¿En qué área estoy mejorando? Hay alguien quien es una autoridad en la comunicación y el liderazgo a nivel mundial y él dice, siempre he aprendido a hacer 5 cosas diariamente, no importa qué o cómo, 5 cosas hago siempre. Porque si solamente te dedicas a hacer una y te cansas y ya al final lo dejas, 5 disciplinas de ritmo en tu vida. 1, lee la Biblia todos los días. 2, ora todo el tiempo y lo más que puedas. 3, escribe, toma tiempo de anotar, de escribir lo que pensaste, lo que hablaste, lo que leíste y aprendiste. Número 4, planifica, ensueña el corazón de que vas a hacer esto, sueña con Dios y planifica, pero al final, número 5, ejecuta. No basta con solo leer la Biblia, orar, no basta con solamente escribir lo que estamos aprendiendo, es necesario también planificar, ¿no? Escribir la visión y asimismo ejecutar, ser hacedores y no solamente oidores. Por lo tanto, aprendemos el día de hoy que hay cosas tan lindas que Dios quiere enseñarnos y quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos acerca de la adoración, cuando hablamos acerca del discipulado, cuando hablamos acerca de aquellos quienes pudieran dar excusas a todo lo que acabamos de oír, es el espíritu de religiosidad, espíritu de poner razones como para decir no. Pensar y inventar cosas para excusarse. Dios no está interesado en números, Dios está interesado en vidas. Y por mucho tiempo, muchos pastores y en muchos diferentes establecimientos se da cuenta uno que en realidad así es. Los números aumentan y disminuyen, tanto en cuanto a cifras, pudiera ser numéricas, de personas, de cosas, lo que es los artefactos que venden o el producto que usted venda, o asimismo aún en el símbolo de dólares, las cifras cambian, pero Dios nunca cambia. ¿Cuántos dicen amén a ello?
Lo importante es la calidad. Al final de todo, hay gente, y ha habido épocas, que ha perdido mucho dinero. Y cuando pierden su dinero, un desfalco, un engaño, el gobierno congela las cuentas, te quitan todo lo que tenías, confiscan tu negocio, te quedas sin trabajo, te hipotecan tu casa, no puedes con los pagos, etcétera, etcétera. Hay gente, escúcheme, y esto es triste, hay que orar por esto, hay gente que termina suicidándose, hermanos. Cuando una persona llega a un desespero total, que ya no le importa nada ni nadie, y ellos van y se cuelgan porque no pueden vivir con ellos mismos, demuestra que estaban muy lejos de Dios. Demuestran que para ellos su Dios era el dinero. Para ellos su Dios eran sus posesiones. Y al perderlo eso, entonces ya para qué vivimos. Pero cuando tu Dios es el creador de los cielos y de la tierra, cuando tú crees aquel que te amó y envió a su Hijo Jesús a morir por ti, pueden quitarte todo, puedes perder todo lo que este mundo te ha dado, pero lo que Cristo te ha dado nadie te lo puede quitar, que es la salvación de tu alma y el perdón de pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Las iglesias grandes son impersonales. Las iglesias pequeñas son infernales. En el dicho de que todo el mundo se conoce, todo el mundo se critica, todo el mundo es hipócrita. ¿Qué es eso? Dice, pueblo chico, infierno grande. Pero no es el tamaño. Muchas iglesias pequeñas culpan o condenan a iglesias grandes. Muchas iglesias grandes dicen, esa iglesia pequeña porque no crece, y nos estamos desviando del concepto de Dios. Jesucristo no tuvo una congregación muy grande, tuvo a 12 discípulos y uno de ellos le traicionó. A Jesucristo le siguieron miles, pero en un momento dado le seguían por un interés particular. Y cuando Jesús se volteó y dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Muchos le dejaron, repito lo que dije, ayúdeme a decir, muchos le dejaron. Y así es, vivimos en un mundo de interés. Mientras que me gusta, mientras que me acomoda, mientras que me conviene, entonces sí. Y mucho amor y mucho floreo en las palabras. Pero cuando se trata de pagar y de sudar la gota gorda y de esforzarse y de servir y por la escasez de obreros hacer el trabajo de 10 o el trabajo de 15, pero sin quejarnos, sino dando gracias a Dios que nos toma por dignos de servirle al Señor, eso es otra cosa. Y todos tenemos un comienzo. Creemos que nuestra iglesia debe de crecer, sí, pero no solamente en número, crecer en convicción, crecer en determinación, crecer en amor, amando a Dios, crecer en amor, amando a tu prójimo, cumpliendo lo que es el gran mandamiento, cumpliendo lo que es la gran comisión, evangelizando, discipulando, sirviendo el Espíritu de Cristo, que es de amor, de servicio y de generosidad. Si no crezco en esto, ¿qué importa que vayamos a la iglesia más grande del mundo o vayamos a la iglesia más famosa de cualquier lugar? Lo importante es cómo estás tú, porque llegará el día en que tú y solamente tú tendrás que rendirle cuentas a tu Dios. ¿Cuántos dicen amén a ello?